Bueno, antes de comenzar mi presentación, quisiera primero recordar que ayer en Venezuela fue asesinado el David Vallenilla, el asesinato número 75 desde el 1 de abril de este año, cuando comenzaron las protestas en Venezuela. No podía iniciar esta presentación sin recordar eso, sin recordar lo que está pasando en mi país. Bien, vengo a hablarles del Pitazo y de la lucha contra la censura y esa lucha por la sustentabilidad del medio. Y quiero comenzar hablando de dónde venimos. Y venimos, muchos de los que hoy formamos parte de los medios digitales que surgimos a partir del 2013, venimos de la redacción única de la cadena Capriles de Últimas Noticias. Allí forjamos sueños, innovamos, hicimos periodismo de calidad al punto que, como está aquí Laura Weffer también, por Efecto Cocuyo, y como pueden ver en esa foto, celebramos juntos en el año 2014 el premio García Márquez por la cobertura de la muerte de Basilda Costa, cuando las protestas del 2014. Pero eso tuvo un fin. Estábamos en un sueño, sabíamos que estábamos en un sueño y ese sueño tuvo un final. Vino la compra del medio, empezó la censura, se cerraron los espacios, hubo una fuga de talentos, por eso hoy Borja Echeverría puede decir que tiene 25 venezolanos en la redacción de Univisión. Y bueno, empezamos a ver episodios como este, episodios de periodistas que en sus puestos de trabajo, esta es la redacción de Últimas Noticias, de la cadena Capriles, colgaron carteles como esto, el periodismo primero. Resultado de esto, nacieron medios digitales que tuvieron o tienen la característica, de que son dirigidos por periodistas, que nacieron para luchar contra la censura, pero que tienen el reto de ser sustentables y además de tratar de llegar lo más lejos posible. Es decir, tratar de llegar a la mayor cantidad de audiencia o de mayor cantidad de comunidades en un país donde el ancho de banda cada día es peor, donde incluso se ha dado el caso últimamente de que hay el robo de celulares o se dañan los celulares y la gente en las comunidades populares no lo repone por un smartphone. Se pierde ese teléfono y no hay forma de recuperarlo. Y entre esos medios nació el Pitazo. ¿Y qué es el Pitazo? El objetivo del Pitazo es vencer la censura. El público meta, el sector más pobre de la población, lo que en Venezuela llamamos los sectores D y E. Para llegar a esos sectores más pobres, nosotros hicimos varias estrategias. Entre esas, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el perifoneo, que es llevar un vehículo con una corneta o con un parlante y contar las noticias. La proyección en las comunidades de nuestros videos, de nuestras historias audiovisuales y el volanteo. Hicimos alianzas editoriales precisamente para amplificar el alcance de nuestras informaciones y por eso nos unimos a medios como Runrunes, Tal Cual, Crónica 1, medios digitales que surgieron con nosotros y Correo del Caroní, con quien hicimos una alianza Runrunes y nosotros para la cobertura del caso de la masacre de Tumeremos, masacre en unas minas, que nos llevaron a ser finalistas también junto a La Silla Vacía y Efecto Cocuyo en el premio García Márquez el año pasado. Les decía que aplicamos una guerrilla comunicacional. Vamos a las comunidades, proyectamos videos, hacemos volanteo, perifoneo, pero también formamos Infociudadanos. Esa imagen que ustedes ven acá fue precisamente hace una semana en Valencia, Estado Carabobo, a 2 horas de Caracas, 2 horas y media. Un taller de Infociudadanos en el estacionamiento de una vivienda en ese sector. Esto nos ha llevado, y gracias a la participación de 42 reporteros que tenemos en todo el país, con la cobertura en todo el país, que tengamos hoy 11 canales. No solo tenemos una página web, no solo tenemos redes sociales, sino también tenemos SMS. Con el SMS vencemos esa censura, vencemos la hegemonía comunicacional que trata de construir el gobierno, porque tenemos una plataforma de 2.500.000
usuarios, base de datos, 2.500.000 usuarios en SMS a quienes le enviamos mensajes e incluso hacemos encuestas. Encuestas cuyos resultados se convierten en notas que son publicadas en el medio. La construcción del modelo de negocio, cómo hacer todo esto sustentable o cómo tratar de hacerlo sustentable. Tuvimos un capital semilla de cooperación internacional, pero también vendemos contenidos a otros medios como Univisión, RPP de Perú, medios alemanes a los cuales hemos vendido contenido. Tenemos la Alianza Rebelde, de que les voy a hablar ahorita, contenidos patrocinados externos, contenidos patrocinados in-house, financiamiento de proyectos, asesorías y crowdfunding. La alianza comercial. El 1 de diciembre del año pasado nos unimos, Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, para salir a buscar anunciantes. Hoy día tenemos 8 anunciantes en nuestras páginas en un clima económico muy difícil. Eso es un logro. Pero también tenemos contenidos patrocinados que hacemos en nuestra casa, que hacemos in-house, y tenemos contenidos patrocinados que vienen por Tábola y Caluga, como pueden ver acá. Finalmente, en estos momentos, estamos en un proceso de crowdfunding y lo llamamos el potazo del pitazo. Con ello, queremos buscar la cooperación de los ciudadanos, la cooperación de los usuarios, dentro y fuera del país. Los invito a que ingresen y vean en la página de Indiegogo el potazo del pitazo. Conozcan nuestra campaña que cierra en 4 días, el día 27. Pero nosotros no solo estamos esperando recibir dólares en una economía tan difícil como la venezolana, sino que también, hoy se me saltó una lámina, bueno, también estamos pidiéndole a los venezolanos que nos brinden un café. Y abrimos una cuenta en un banco de venezolanos para recibir de cada venezolano, por lo menos que nos brindaran un café. Un café en Venezuela cuesta 1.300 bolívares. No voy a sacar la cuenta acá porque me voy a volver un 8. Pero nosotros le decimos a los venezolanos, bríndenos un café. Y así, por un lado, hoy tenemos casi $10.000 a través de la plataforma de Indiegogo y a través de la cuenta en el Banco Nacional tenemos cerca de 600.000 bolívares que no son suficientes, pero tampoco son malos. Así que bueno, yo los invito a que nos acompañen también en este potazo del pitazo, a que nos ayuden a seguir venciendo la censura, que nos ayuden a seguir llevando información a todos los estados venezolanos, porque el Pitazo es el único medio en Venezuela que tiene reportero en todos los estados. Muchas gracias. Hay tiempo para una pregunta, si no seguimos con nuestro próximo. Hola, mi nombre es Elizabeth, soy de Los Ángeles, California. Mi pregunta es, perdón, ¿es difícil convencer a los ciudadanos de mantenerse informados? Porque al menos yo como mexicana he encontrado que, especialmente para los adultos, a veces deciden no poner atención a la política de su estado, ciudad o país porque puede ser deprimente o muy difícil de escuchar o entender. ¿Cómo convencen ustedes a su audiencia de que es importante estar informados? Hay diferentes audiencias, ¿no? En el caso específico de las audiencias de los sectores medio-bajos, están muy interesados en noticias y por eso tú ves, por ejemplo, nosotros, desde que comenzaron las protestas, hemos crecido en 100.000 seguidores en Twitter. El 1 de abril estábamos en 200.000 seguidores en Twitter, hoy tenemos 305.000. Eso es para darte un ejemplo. Pero en las comunidades, y eso lo vemos porque tenemos el contacto directo con las comunidades, existe también la necesidad de informarse. Y más aún, más importante que informarse, de informar lo que ellos sienten y padecen. Mientras para la mayoría de los venezolanos el tema de interés pudiera, o por lo menos para la mayoría de la clase media, el tema de interés pudiera ser el caso de las protestas o de que Maduro se vaya, para los sectores más pobres es el tema del gas, de la comida, de la medicina, de la inseguridad y de la salud en general. Gracias, César. Va a presentar ahora Elaine Díaz Rodríguez de La Habana, de Cuba, de Periodismo de Barrio, es su medio.
Hola, muchísimas gracias a CUNY por traernos acá. Periodismo de Barrio es un proyecto que nace en octubre de 2015 y se enfoca en la producción de contenidos sobre comunidades vulnerables al cambio climático. El inicio de este proyecto viene de una perspectiva de una agenda social, de cubrir a las personas que se estaban quedando detrás con todos los temas relacionados con contaminación ambiental, energía, uso de los recursos naturales en Cuba, y tratar de alejarnos un poco de esta agenda ampliamente politizada que había en los medios cubanos, sobre todo en los de la oposición. Contrario a lo que pensamos, no hay nada más político que los temas ambientales. Y si no, pregúntenselo ustedes mismos, y si no, pregúntenle a Donald Trump. A lo largo de 2 años hemos logrado, primero que todo, sobrevivir como medio de comunicación. O sea, aquí ninguno de los medios que se está presentando, quizás con la excepción de los medios que vienen de Venezuela, se están replanteando si tienen o no el derecho a existir en sus países, porque lo dan por sentado. En el caso de Cuba, la Constitución cubana prohíbe explícitamente la existencia de medios de comunicación que no sean estatales. Entonces, el primer desafío para los medios no estatales cubanos es lograr existir en ese contexto. En segundo lugar, por supuesto, está la producción de contenidos y el acceso a las fuentes. El acceso a todas las fuentes oficiales, por supuesto que es extremadamente difícil, no conseguimos entrevistas de ningún funcionario, pero nos basamos mucho en fuentes documentales. Y otro de los desafíos, por supuesto que es, y en ese me quería concentrar, el modelo de negocios. ¿Cómo se hace un modelo de negocios para un medio no estatal en Cuba con este contexto legal y encima con un entorno desde Estados Unidos que no favorece para nada el crecimiento de estos medios? Cuba enfrenta ahora mismo a los periodistas cubanos no estatales un doble bloqueo. El bloqueo del gobierno cubano hacia estos servicios y el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. En octubre de 2016, Cuba pasó por uno de los peores huracanes que ha afectado el país en Guantánamo. Todos los que trabajan en medios que se basan en grants sabrán que en octubre ya no queda dinero. Por tanto, la única alternativa que teníamos para poder desplazarnos hacia el oriente de la isla y cubrir las consecuencias del huracán Matthew, que sabíamos que iba a ser reflejado en la prensa oficial como el pueblo está ayudando, el gobierno va a solucionar todos los problemas, o sea, con una visión altamente positiva, era hacer un crowdfunding. ¿Cómo se puede hacer un crowdfunding para Cuba? Nosotros no sabíamos, y el tema sinceramente amerita otra maestría más en CUNY. Primero, ¿recuerdan Kickstarter, Indiegogo y todas las plataformas que existen en Estados Unidos ahora mismo? Ninguna se puede utilizar para Cuba. O sea, si usted monta una campaña de crowdfunding y pone la palabra Cuba o la palabra Baracoa o que los fondos van hacia Cuba, su cuenta bancaria va a ser congelada en ese mismo instante y no va a poder utilizar ninguno de esos fondos. Entonces, ¿cómo usted hace una campaña de crowdfunding sin poder utilizar esas plataformas? Ese fue el primer desafío. El segundo desafío, ¿cómo usted recupera dinero de unos lectores que están una parte en Cuba, o sea, que tienen un salario medio de entre 20 y 25 dólares, y otra parte es una comunidad que está ubicada en la diáspora, fundamentalmente basada en Miami? Y esa fue a la comunidad que nosotros le apostamos como medios, o sea, a contar la historia de lo que estaba pasando en Cuba con el apoyo de la diáspora cubana. El tercer desafío fue el desafío tecnológico. ¿Cómo hacemos que el dinero salga de los usuarios y llegue a Cuba? Y ahí es donde quizás la estrategia de periodismo de barrio fue un poco creativa y puede servir de ejemplo a otros medios en Cuba. Hicimos toda la campaña en Facebook. No la campaña de transferencias bancarias ni la campaña de recaudación de fondos, sino la campaña de pedir el dinero y explicar en qué punto estábamos y hasta dónde teníamos que llegar. Creamos una cuenta en PayPal, por supuesto sin ningún nombre que tuviera referencia a Cuba, lo cual es extremadamente ilegal, así que no tuiteen esta parte. Y le dimos la contraseña y el usuario de la cuenta en PayPal a una colaboradora de periodismo de barrio que estaba en Canadá. El desafío era cómo lograr recuperar todo ese dinero. Necesitábamos no mucho dinero,
pero sí lo necesitábamos rápido, eran aproximadamente $2.500. ¿Cómo lograr recaudar ese dinero en el menor tiempo posible? Y el menor tiempo posible era importante porque si PayPal se daba cuenta de que estábamos usando una cuenta de esta compañía para trasladar esos fondos a Cuba, iba a congelar la cuenta y nos íbamos a quedar sin ningún fondo. La estrategia que asumimos ante este desafío es bastante básica y se las recomiendo a todos: rezar. Además de eso, teníamos otro desafío, que era cómo lograr que a ninguno de los usuarios se le ocurra la brillante idea de mandar el dinero con un mensaje como: gracias por su buen trabajo en Cuba. Reporten muy bien sobre el huracán Matthew en Baracoa. Y ahí volvimos a rezar. De las 46 donaciones, a nadie se le ocurrió poner la palabra Cuba. Si nosotros hubiéramos advertido a los usuarios desde antes que no podían usarla, estábamos poniendo en manos del gobierno cubano la posibilidad de sabotear la campaña, porque con cientos de embajadores y personas en otros países, cualquiera podía donar $5 a través de la plataforma y poniendo la palabra Cuba nos bloqueaban completamente la campaña. Nosotros no dijimos nada, no hicimos ningún comentario sobre el tema de la palabra Cuba, dejamos que los usuarios utilizaran su inteligencia, por eso nosotros no le llamamos audiencia, por eso no le llamamos ni siquiera usuarios, sino le llamamos ciudadanos, porque fueron extremadamente inteligentes y en menos de 48 horas logramos recaudar el dinero que necesitábamos. Este no es el mejor modelo de negocio del mundo, no es un modelo de negocio para aplicar, no es escalable, pero es la prueba quizás de que se puede hacer contenido sobre periodismo de investigación en Cuba y se pueden encontrar modelos de financiamiento que cuenten con la audiencia aún en un contexto extremadamente complicado y extremadamente difícil como el de Cuba. Y solo necesita de la creatividad y la complicidad entre los lectores y los periodistas o las personas que están a cargo de estos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Hola. Esto no funciona, ¿verdad? ¿Sí? Bien, okay. Me gustó mucho tu intervención, más cerca. Y quería primero felicitarte porque me gustó mucho la intervención. Y yo soy cubano igual que tú y sé lo que significa en Cuba hacer un proyecto como este. O sea, el sacrificio y la valentía que supone. Y la pregunta que quería hacerte era la siguiente. Yo vine de Cuba en el año 2013 a Miami. Y en Nueva York llevo dos meses nada más. Pero yo en estos 4 años que llevo en Estados Unidos he ido mucho a Cuba y siento que hay un poco más de tolerancia por parte del poder para con los medios alternativos, con un poco más de apertura. Cada vez siento que hay más periódicos independientes, digitales, cada vez veo que hay más blogs muy valientes en la web que no los están bloqueando ya como antes hacían y dejan que la gente los lea. Cada vez siento que hay más intercambio. Por ejemplo, yo hice televisión en Cuba. Y aquí, ahora cada vez que voy a Cuba, me han seguido invitando. Cuando voy a Cuba, voy a 23IM, Hurón Azul, Sitio del Arte, aún viviendo en Estados Unidos. Eso hace 10 años no pasaba, quizás. Si tú vivías en Estados Unidos y llegabas a Cuba, salir en televisión era un poco difícil. Sí, la pregunta. No sé. Y entonces la pregunta es, ¿tú sientes esto así como yo lo veo? ¿Tú sientes que el poder está tratando de legitimar un poco más a los medios alternativos? ¿Tú crees que yo soy muy optimista en ese sentido? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros, ninguno de los periodistas que están trabajando en estos espacios, somos valientes ni nada de eso. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros somos periodistas, hacemos periodismo. Y lo haríamos en cualquier contexto, en el de Cuba, en el de Estados Unidos o en cualquier otro escenario. Entonces, yo siento que es importante quitar un poco ese heroísmo del ejercicio del periodismo en Cuba. Es sencillamente un trabajo como cualquier otro y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con el costo que tenga. Hay una apertura y hay un cierre. Hay una apertura obviamente un poco económica,
hay una apertura en algunas zonas de lo político, pero también hay un cierre con el tema de los medios de comunicación. Todos estos medios enfrentan campañas de legitimación desde Cuba, todos estos medios, algunos medios enfrentan arrestos arbitrarios. Ahora mismo acaban de publicar periodistas que regresaron de un evento en Madrid, fueron apresados en el aeropuerto, otros fueron registrados, le decomisan las cosas. O sea, es extremadamente complicado dialogar con la política o con el gobierno. Ahora, existen. Y el hecho de que todos estos medios existan y que yo esté hoy aquí y no esté en Villamarista es importante. O sea, hay un camino recorrido que es diferente, pero aunque nosotros somos también optimistas, hay que reconocer que hay determinadas limitaciones que todavía no se han logrado vencer. Gracias, Elaine. Ahora, Cristian Leal, de Bio Bio Chile. Hola, hola, buenas tardes. Un agradecimiento rápido a Miguel Paz por haberme considerado y haberme traído desde el sur del mundo, desde el otro extremo del mundo para que viniera aquí a encontrarme con ustedes. Y no desde Santiago de Chile, sino que desde Concepción, que ya es más al sur todavía, en un país que es altamente centralizado. Y precisamente ese es el centro de lo que quiero narrarles hoy día, del trabajo que hacemos en Bio Bio Chile, que es el sitio web de Radio Bio Bio, una radio que lleva 40 años funcionando en Concepción y que de ahí se ha extendido a nivel nacional, pero que ha tenido un tremendo desarrollo a nivel digital a una forma que a nosotros mismos nos sorprende. De hecho, una de las cosas por las que ya nos dimos cuenta de que éramos algo inusual fue cuando la representante de Facebook de Latinoamérica nos dijo que nosotros éramos una rara avis de los medios de comunicación, porque de alguna forma lográbamos conjugar lo que eran las noticias fuertes, las noticias de denuncia, los reportajes, con las noticias de entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora? Pudimos pasar, tal como ustedes ven en esta gráfica, desde el año 2009, cuando nosotros nos lanzamos el sitio web, en que éramos apenas 4 periodistas, ninguno de nosotros con mucha experiencia en lo que hacíamos, y pasar de 15.000 visitas mensuales o sesiones a 53 millones de visitas en los últimos meses, en este año, y ya somos 42 personas trabajando en un equipo que además se diversificó entre periodistas, desarrolladores, diseñadores, community manager, personal de ventas, etc. ¿Cómo logramos hacer esto? Hay varias cosas que se pueden explicar ahí, pero me gustaría centrarme en 4 cosas, principalmente en honor al tiempo. La primera, y aquí vamos a hacer un pequeño juego, lo nombré con canciones. ¿Se acuerdan de esa canción, While You See a Chance? ¿De quién es? ¿Sabe alguno el clásico de canciones clásicas? ¿De quién? Ah, va a ser karaoke. Nadie se acuerda de While You See a Chance, de Steve Winwood. Se perdieron una muñequera chilena. Pero esa canción, y hablo en términos de canciones, porque una de las mayores diferencias que nosotros tuvimos que hacer fue que en el periodismo digital nosotros ya no estamos vendiendo álbumes como antes. Antes se vendía el diario, se vendía el noticiero de radio, se vendía el noticiero de televisión. Ahora ustedes venden singles. Somos iTunes en Internet. Nosotros vendemos la nota, especialmente a través de redes sociales o a través de Google. Y, por ejemplo, ustedes tienen que estar atentos a todas las oportunidades que puedan surgir y que les puedan dar diferencias por sobre su competencia. ¿De qué nos dimos cuenta nosotros? Cuando empezamos a explorar en Facebook cuál era el uso que tenían los medios de comunicación, que tenían los usuarios dentro de la red social, nos dimos cuenta de este gráfico según horas. La gente duerme regularmente entre 3 y 6 de la mañana, o por lo menos no ocupa Facebook en ese tiempo. No mucho, porque igual lo ocupan, que es algo sorprendente. Y luego lo empiezan a ocupar mucho, pero aquí hay una gran diferencia. Resulta que mientras nuestros competidores más grandes en ese momento, que eran La Tercera y EMOL, los 2 diarios más grandes de Chile, si ustedes observan su gráfico de visitas, esto eran líneas rectas en 90 grados, cuando la gente entraba al trabajo y luego cuando se iba, en Facebook la gente sigue conectada. Y más aún, la gente se conecta más todavía en los horarios nocturnos. ¿Por qué? Por la teoría de la segunda pantalla. Están viendo televisión
y al mismo tiempo están consumiendo redes sociales. Probablemente algo que les pase a ustedes también cuando llegan a casa después del trabajo y ven Netflix o ocupan algún tipo de plataforma. ¿Y nosotros qué fue lo que hicimos? Algo muy simple. Colocamos turnos de noche que siguieran lo que estaba pasando en televisión, ya fueran temas de entretenimiento, debates políticos o cualquier gama de ese tipo de cosas. Y logramos replicar el mismo efecto. Entonces, mientras nuestros competidores aquí cierran prácticamente sus turnos y dejan de tener visitas, nosotros las mantenemos elevadas e incluso los superamos durante esos momentos. Y eso es lo que nos ha ayudado a posicionarnos en Chile como el medio más visitado de Chile, incluso más que Moli, que La Tercera, y en Latinoamérica, a nivel de visitas, en el ranking de Comscore, de Alexa y de SimilarWeb, como el medio más visitado de Hispanoamérica, después del diario El País de España y de O Globo de Brasil. Estoy hablando exclusivamente en términos de sesiones, de visitas. Pero eso es analizando las audiencias y también tomando en cuenta de que estas audiencias no son las mismas. Las audiencias de esta hora, de la hora de la mañana, quieren informarse sobre temas de contingencia política. Hay de nosotros que les tiremos a esta hora una noticia sobre celebridades o sobre cosas que pueden pasar en el mundo del entretenimiento. Y en la noche, la audiencia cambia totalmente. Ya no quieren saber de entrevistas políticas, quieren entretenerse, quieren divertirse. Y eso, si uno lo sabe reconocer, nosotros lo hemos llamado surfear la ola, porque esto es como una ola en la cual uno tiene que saber mantenerse en la cresta para poder seguir el comportamiento de la audiencia. With a little help of my friends. Y ahora no me va a decir que no saben. ¿De quién es? ¿Quién dijo? ¿Los Beatles? Los Beatles. Ya, acá tiene su muñequera de Chile para que apoye a Chile en la Copa Confederaciones. ¿Por qué con un poco de ayuda de mis amigos? Por las redes sociales. El mundo actualmente, a ver, yo creo que ya pasamos la etapa de si debemos estar o no en redes sociales. El punto es cómo estamos en redes sociales. ¿Cómo nos mantenemos en las redes? Y bueno, acá hicimos un video que no los voy a obligar a verlo completo porque ya tienen suficiente viéndome a mí como para que además me vean acá. Pero este video tan simple que se hizo comprando una cartulina de $2 y grabado en mi oficina, obtuvo un alcance con las cifras que ustedes pueden ver ahí a la derecha y con un 64% de personas que vieron al menos 10 segundos del video. Se molestaron en verlo, en compartirlo, en taguearlo. ¿Por qué? Porque es un video simple y cumple con muchos de los estándares que si alguno de ustedes ha leído, por ejemplo, a Dan Sarella, que tengo algunas diferencias con él respecto a los estudios que hace, pero hizo una anatomía muy buena respecto de cuáles son los puntos por los que la gente comparte elementos en redes sociales. El video contiene humor, contiene utilidad, contiene también un mensaje que uno quiere compartir a sus relaciones porque le parece que podría ser importante y además fue oportuno porque se dio en el momento en que se cayó WhatsApp y nosotros le informábamos a la gente que en realidad ese video que andaba circulando en WhatsApp no tenía nada que ver. She blinded me with science. Ya, nadie va a saber de qué es. Voy a ir rápido con esto. Hay que navegar por instrumentos. Uno no puede simplemente llegar y navegar y publicar noticias. Y aquí tengo algunas diferencias con el colega Julio Varela, que publicó antes que era un mandamiento no preocuparse de las páginas vistas. Por el contrario, hay que preocuparse de las páginas vistas y mucho. Como gran parte, como una parte de lo que todos hacemos. Como periodistas no podemos desentendernos. The Guardian, la gente de Guardian dice que el trabajo del periodista comienza cuando uno aprieta el botón publicar y ahí la saca. Y, por ejemplo, aquí a través de un panel como Parse.ly, yo puedo saber cuáles son los artículos que más se están leyendo para saber si se pueden ampliar, y en algo que ya es maquiavélico, puedo saber incluso quiénes son mis periodistas que en este momento están teniendo más popularidad con los artículos que sacan, y verlos también por departamento. Y lo último, con esta hermosa canción de George Harrison, hablar en el lenguaje del público. Nosotros tenemos una audiencia prioritariamente joven, ¿y qué es lo que empezamos a hacer? Algo que no es muy novedoso. Viñetas para explicar términos complejos, algo que ha hecho Pictoline durante mucho tiempo con mucho éxito, pero nosotros lo bajamos a nivel local para poder explicar temas como, por ejemplo, cómo opera la legítima defensa, que es un tema legal complejo y que sabíamos que los jóvenes, que son una gran parte de la audiencia, no iban a leer una nota. Tuvo todas esas reacciones en redes sociales e incluso una connotada fiscal lo citó. Entonces, para nosotros, estos cambios significan el experimentar, el probar con cosas nuevas,
el no tener miedo a fallar de vez en cuando y el poder trabajar tanto a nivel de obtener páginas vistas como de posicionarnos como marca. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Si hay alguna pregunta, si no, seguimos con nuestro próximo. Enhorabuena por la presentación. Muy de acuerdo contigo en lo que has dicho de las audiencias y de medir las audiencias. Te quería preguntar cuánta gente sois en el equipo y cómo organizáis los turnos para tener esos horarios por la noche. Sí, te quería preguntar cuánta gente sois en el equipo y cómo organizáis los turnos para cubrir la parte final de la tarde-noche con las televisiones. Ya, somos en la parte periodística 32 personas y sería un poco complejo explicarte el esquema de turnos que hacemos, pero los dividimos de manera de que ninguno de los periodistas termine totalmente cansado como para que su producto no sea bueno. De hecho, hay muchos medios de comunicación en Chile, me imagino que también en otros países, que tienen turnos que son extremadamente largos o de formas en las cuales el periodista al final termina, lo único que quiere es irme a la casa. Y nosotros no queremos eso. Yo mismo, como director, soy periodista, sé el momento en que uno se cansa y también hasta dónde uno puede llegar. Y dividimos los turnos para que uno pueda poner creatividad y pueda precisamente poner empeño a las notas y sacarlas bien. Si quieres, después podemos conversar más en extenso y ahí te puedo hablar un poco más en detalle de cada uno de los turnos. Gracias, Cristian. Ahora es Patricio Fernández de The Clinic, también de Chile. Por error juntamos dos chilenos, uno tras otro. No me refiero no en la sala, sino en el orden. Es un error gravísimo. Había que poner un argentino en el medio o algo así. Hola, vamos al... ¿Están dando eso? Esto que va a suceder atrás no tiene... Bueno, me va a acompañar nomás porque no voy a ir hablando una por una de estas imágenes. Pero The Clinic es una revista que nació el año 1998 sin ninguna intención de ser revista. Nació como un panfleto de papel que le hicimos un grupo de amigos sin ninguna pretensión periodística, solo para burlarnos y ofender la memoria de Augusto Pinochet, que acababa de ser detenido en The London Clinic en Londres. Partimos, no sé si se acuerdan de esa escena, lo detuvieron por el juez Garzón, unos juicios, cayó preso, y en Chile se empezó a pelear por la soberanía y el respeto a sus derechos, etcétera, y para nosotros era una felicidad total. Nuestro tema entonces no era el periodismo, esto era prácticamente un happening que hacíamos en una cuartilla, era una hoja doblada en blanco y negro, de la que se quedaba pegada la tinta en las manos, era una cosa muy rudimentaria, salíamos cada 15 días y eso duró 8 números regalados que se repartían de mano en mano hasta que con mi amigo Pablo Ditbon pusimos cada uno $2.000 y decidimos sacar esto en kioscos pagando a 90 días la impresión después de que recaudábamos el dinero de las ventas. Lo diseñábamos entonces el año 98 sobre una mesa, sobre unas cartulinas con puras imágenes robadas, no había plata para nada. El primer sueldo yo creo que alguien cobró en The Clinic fue después de 3 años. No teníamos, por cierto, plata para periodismo ni nada por el estilo, sino que armábamos nomás una secuencia de imágenes que nos parecía que decían más la verdad de la que decían los grandes medios. En este entonces Chile está en plena transición a la democracia, todavía es un país extremadamente conservador, son muy pocas las cosas permitidas, hay censura cinematográfica, en la televisión no puede aparecer una teta, digamos, no puede aparecer ninguna cosa que rompa los cánones más eclesiásticos y conservadores, y nosotros lo nuestro era básicamente la libertad. Esa es la razón por la que The Clinic sale a la existencia. No existía internet, esto se diseñaba, como les decía, en una cartulina que después se llevaba a digitalizar. Yo agarraba un disquete con un amigo, nos íbamos en auto a altas horas de la noche y lo imprimíamos. Y resulta que esto que sacamos en kiosco, con un tiraje de 20.000 ejemplares y con ese primer presupuesto que les contaba, al cabo de un tiempo fue aumentando sus páginas progresivamente y llegó a convertirse en la revista más leída de Chile, cosa que sigue siendo todavía hoy en algunos segmentos, cuando ya se volvió semanal. Llegamos a vender 100.000 ejemplares para la muerte de Pinochet. Para nosotros Pinochet es una maravilla, porque si no es por él,
esto no existiría y burlarnos de él ha sido lo que nos ha dado una sobrevivencia inconmensurable. Cuando se murió, titulamos Liz Taylor, que era una manera de decir, listo, ya está, estamos ok. Y después tuvimos una segunda tirada que fue muy importante, en la que pusimos perro muerto, se fue sin pagar. No sé si ustedes usan la expresión perro muerto, es cuando uno va a un restaurante y se escapa sin pagar la cuenta. Bueno, en este caso resultaba literal. Nos volvimos semanales, llegamos a tener el tiraje que les contaba. Terminó. Ahora, ¿de qué vivíamos en este tiempo? Vivíamos, bueno, de milagro en primer lugar, pero como los avisadores, por cierto, nos interesaban mucho en ponernos a nosotros auspicio, tuvimos que inventárnoslas como muchos de los medios en el mundo hoy día están teniendo que hacerlo. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Hicimos un campeonato nacional de striptease, por ejemplo, donde llegaron y desde obreros de la construcción hasta gente del teatro a exponer sus cuerpos de la manera más eficaz posible. Hemos sacado, hicimos fondas que son unas fiestas que se hacen para las fiestas patrias en Chile, pero estas eran unas fondas rockeras. Pusimos una tienda en la que se vendía de todo, remeras, ropa de bebés, tazones, todo lo imaginable, todo lo que alguien pudiera querer comprar. Hicimos condones, porque era algo todavía que muy pocos hacían, los tratamos de vender en kioscos, nos fue pésimo, porque los kiosqueros no dejaban que sus mujeres, que muchas veces atendían los kioscos, vendieran condones, porque les parecía que, no sé, lo iban a vender para su propio placer y esto les generaba una incomodidad enorme. Sacamos libros, unos mini libros que los imitamos de una colección que se hizo en la Unidad Popular en Chile, que se llamaban los libros Quimantú, los mini libros, y en la Unidad Popular decían, la propuesta era vender estos libros más barato que una cajetilla de cigarro, no, al precio de una cajetilla de cigarro. Nosotros decidimos que el capitalismo tenía que conseguir venderlas más baratas, más baratos todavía que eso, y lo conseguimos. Sacamos como en torno a 40 títulos con tiradas de 8.000 ejemplares, y a medida que íbamos haciendo todo esto, digamos, el Clinic crecía. El 2010, cuando ya sacamos la página web, que primero fue un blog, abrimos nuestro primer bar de Clinic, del cual vivimos también bastante rato. Ahora, siempre vivíamos adentro de los bares, pero esta vez tuvimos el nuestro, y hoy día hay 7 bares que son franquicias y que en buena medida son lo que hace que The Clinic sobreviva en estos momentos, porque siguen los avisadores sin ser íntimos amigos nuestros, digamos. Ese comienzo web tuvo un equipo distinto del papel. Yo creo que una de las cosas que más nos ha costado todavía es generar la unidad de esos equipos. La página web que tenemos hoy día tiene en torno a entre 3 millones y 3 millones y media de visitas únicas mensuales. Los usuarios están 2 minutos y medio cada uno. Tenemos casi 17 millones de visitas mensuales, no las únicas, sino que las otras que no sé cómo se llaman. Son datos que me escriben a mí aquí para repetir. Hay más de 1,5 millones de seguidores en Twitter. Y todo esto estamos empezando a desarrollar un proyecto audiovisual que es para hacer de este mundo, porque esto no es originariamente exactamente una revista, sino que es un cierto universo que toma forma de revista y que devino en una marca que por lo tanto nosotros creemos que debemos explotar bien y que a ratos lo hemos hecho de esa manera, y hoy día diría que estamos en el problema de las empresas que tienen crisis de crecimiento. Nos acomodaba mucho el hipismo, nos acomodaba mucho el vivir de milagro, y hoy día que tenemos que administrar esto de manera en serio, nos faltan los talentos y estamos viendo cómo diablos se renueva esa etapa y esa posición. No tenemos de qué quejarnos respecto de cómo vivir ahora que dejamos de ser así, pasamos a ser asá, porque nosotros partimos en una precariedad que permite que, digamos, se adelantó en los tiempos, diría yo, a las necesidades que están teniendo muchos medios hoy día, pero nuestro problema más bien es cómo administrar de manera correcta y inteligente esta situación. Y aquí estamos. Gracias, Patricio. Una pregunta de aquel lado, si Sebastián está ahí para algo. Tú siempre has dicho que como que no eres periodista o que ustedes no hacen periodismo de verdad, pero a mí me da la impresión que ustedes fueron vanguardia
en hacer memes cuando nadie hacía memes, ¿no? Como que casi que toda la revista era memes, y mi pregunta es si tú crees que es posible ese tipo de narrativa con información dura, o No, es solamente desbaratar la no, imagen, pero no poder como mandar más es que ahí, información. Juanita, hay algo que tuve que hablar tan rápido con este tiempo acá que a uno lo pone muy nervioso, que me salté, digamos, un hecho bastante sustancial, y es que a partir de cierto momento de Clínica empieza a hacer periodismo. Y empieza a hacer periodismo en serio y ha tenido todos esos logros que a los periodistas tanto los envanecen y tanto gusto les dan, y es que hemos llegado a votar autoridades, ministros del Interior, se han denunciado delitos importantes a nivel político, y yo diría que sin The Clinic la democracia chilena al día de hoy sería un poco más pobre. De manera que sí nos hemos esforzado por eso. Ahora, el humor es algo que nos daría para hablar otros 10 minutos apurado, pero que tiene una importancia no menor a la hora también de generar sociedades sanas, digamos. Gracias, Pato. Voy a dejar acá unos diarios de papel, unos vejestorios, por si alguien los quiere mirar después. Ahora Celeste Lecomte, de ProPublica. This is going to give me a chance for you to forget how much fun that last presentation was. Mientras prepara esta presentación, tenemos después 2 presentaciones más. Después los vamos a dejar corriendo a tomar un café. Hay 15 minutos de break. Aprovechen porque mañana no hay break. No logramos encontrar espacio para ponerlo a la tarde. Y después de 15 minutos vuelven aquí y seguimos con presentaciones individuales, y después esperamos que todos se queden al cóctel a las 5. All right, so we may not get to the flower eaters, but we'll see. I'll start with trampolines. I'm Celeste Lecomte. I'm the Director of Business Development at ProPublica, an investigative news organization based here in New York. That is my Twitter handle. Before I was the Business Development Director at ProPublica, though, I was a reporter and an editor and a freelancer. I worked as a journalist. I was constantly trying to figure out ways that we could stay in business. So I crowdfunded a project. I helped launch a digital subscription product back in 2009. But first and foremost, I thought of myself as a journalist, and I just was kind of hustling to figure out how to make money so I could do the work I wanted to do. Eventually, I decided that working on business first seemed more interesting. But one of the things that I took with me was some lessons that I learned from being a reporter covering business. I covered a lot of environment and technology. So I want to start with sort of a story from my days as a reporter. One of the beats that I covered was manufacturing. And I traveled to China, and I went with one of my sources on a trip to a factory where they made go-karts. We sat down, we came into the room, and they sat us in a conference room, and they talked with us at great length about their many products and all of the things that they offered and what they could build. And then they took us to their showroom. And in the showroom, there were lots of different kinds of these go-karts. There were big ones, there were small ones, there were ones for children, for adults and theme parks, and just an enormous number. But in the back of the room, there was also a set of trampolines. And I thought, that seems really weird. Why are there so many trampolines here? This is a company that makes motors and go-karts, and that doesn't make any sense. So from there, they took us into the factory to show us actually how they made the products that they were trying to sell the people I was traveling with. And let me talk to you about first how you make a go-kart. You have a giant factory that has a bunch of specialized machines that take long pipes of metal and bend them into some funny shapes, powder coat them so that they have a nice color, paint, whatever, attach some springs, add wheels, a motor, a seat, and you're done. Let me tell you now how you make a trampoline. You have a big factory, it's filled with a bunch of machines. They take long pipes and they bend them into some funny shapes. They attach some springs, they powder coat with paint, they attach this like jumping platform, and then, sorry, are you telling me to slow down? Okay. And that is how you make a trampoline. So it became very clear
that the way that you make a go-kart and the way that you make a trampoline are essentially the same, even though the products are very different. So it occurred to me that the factory that we were visiting was not necessarily a go-kart business, the way I had thought of it. What it was this machine bending, metal piping, powder coating, and spring attaching business. So I started thinking about this when looking at how we might think about making money in journalism. And so, a lot of times I think we consider our product to be articles. But in fact, what we do within newsrooms is not create articles. What we do is a whole lot of other stuff. So this is not an article business that we're in, or if you're in television, it's not, a segment or whatever that is. In fact, it's all this other stuff that you're doing as a reporter, as an editor. You're creating knowledge, and you're building communities, you're making connections, you're telling stories, and you're sharing information. That's the business that we're in. So what is the work that you are doing in your newsroom that you could be turning into other products? What's your trampoline? And that's sort of the question that I've been interested in working on business models for media. So I'm going to walk you through an example, and then hopefully we'll get to the flower eaters. ProPublica does investigative and accountability journalism. And typically it looks like this. Stories that are big, in-depth investigations into a particular topic. But the way that those things are made is that our reporters, like Charlie Ornstein here, spend a ton of time going out, becoming experts over the course of their career in understanding things like the healthcare market. They collect data from public sources, and then they go really deep. They dive into it, and they understand it. They figure out what's in it, and they turn it into all kinds of other tools for our users as well. So we built what we call news applications, which are these lookup tools for people who come to our website to look up things like, in this case, what kinds of payments what kind of money their doctor has received from a pharmaceutical company or a medical device maker. And so you can go in, look up your own doctor, see what kind of influence the pharmaceutical industry may have on their relationship with you. The data behind these projects has become a business for us. So we launched the ProPublica Data Store a couple of years back, and it is a place where we take all of the data from behind our reporting, like Charlie's project looking at pharmaceutical companies, and we share it online. A large amount of the data is free, but some of it is paid, and so we sell the data there. Lots of people use it. Lawyers, pharmaceutical companies buy the data back from us. Companies like Yelp use it to display on their website. You can see an example here of a hospital. So in general, this has been working pretty well with us. I started trying to grow it. We relaunched the store last fall. In the last couple of years, we've done about 7,000 free downloads of data to users. And that doesn't include people who are downloading access to some of the developer tools, which then spread things like our Congress data or our healthcare data into other applications. We've done about $250,000 in revenue from the data store in the last few years, and we are continuing to grow it. Last year, we doubled sales from the previous year, and I'm on track to do better than that this year, but we'll see how far we get. So one of the big things I think that I've learned recently in looking at where the growth opportunities for us and we also sell other news organizations' data, is that we have 54 data sets in the library. Not all of them are downloaded at the same level. 30% of the sales that we do, of the commercial products that we sell, are one particular data set. 30% of the individual sales that we do are this Dollars for Docs project that I was mentioning earlier. And that accounts for about 60% of that revenue number that I gave you earlier. So thinking about how you can sort of find what are these really high-value things, we've been able to sort of get this huge amount of reach out of our product with 7,000 free downloads, lots of public data made more available to the public, really expanding people's ability to use the data that we're using in our reporting, but also making money on top of it. So it has this sort of dual purpose. I want to take one more quick example here and talk a little bit about another industry that has figured out good ways to do this, which is urban agriculture. So I have a friend who runs a farm here in Brooklyn, and she grows a lot of lettuce and sells it to farmers markets and people who buy direct from the farm, as well as chefs. You take these things and you make a big salad with them at home, and she makes about $6 per square foot for selling lettuce. It's considered to be one of the more lucrative regular crops that a lot of small farms can sell.
But recently, she's added another new product, which is selling flowers. Flowers also get consumed in salads, but in fancier restaurants and very different customers. Chefs use them. Bon Appetit readers love to read stories about them. Flowers are extremely popular. So Anastasia sells these for a profit of about $100 per square foot. So, you know, I have to wrap it up here, but that is sort of the goal here, is to find what are the things that you're already doing, who are the people who really appreciate the flowers in your portfolio of work, and who will eat them for you. So thank you. Thank you. Hi, my name is Fabiola, and basically my question real quick is, so would you say that being able to make money as a journalist is some kind of sort of prerequisite to be really independent? Specifically as a journalist, or you think within a newsroom? Okay, I mean, so the example that I'm talking about here is a very, very small percentage of ProPublica's overall revenue. You know, we're somewhere between $14 and $20 million as an organization. And this is, like I said, about $250,000 over more than 1 year. So the scale of what we're doing here is small, but I do think that it helps, every little bit helps, and helps us preserve our independence. And having other sources of revenue also protect the independence of our work, even though we're doing business with people who we're investigating on the data sales side. So yes, I do think so, but there's lots of ways to get there. Thank you, Celeste. Thank you. Next viene Juanita León, de Colombia, directora y fundadora de La Silla Vacía. Hola, gracias Graciela por la invitación, y CUNY, es un placer estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar sobre el modelo de negocio de La Silla Vacía que creamos hace 8 años para contar cómo se mueve el poder en Colombia. Tenemos 500,000 de usuarios únicos al mes, más de 1 millón de seguidores en Twitter, y pues yo no creo que tengamos exactamente un modelo de negocio, sino es más como varios experimentos. Cuando creamos La Silla éramos 100% cooperación y 0 ingresos más comerciales o generados internamente. Hoy en día es así, 44% cooperación, 56% comercial, entonces supongo que por eso a Graciela le pareció que podía hablar de esto. Nosotros antes tuvimos 1000 errores que puedo hablar en la parte de preguntas si quieren sobre cómo generar plata, pero un día llegamos a 2 principios. Cómo hacer plata mientras yo duermo, es decir, que no tocara dictar una consultoría, un taller, bueno, diferentes cosas así. Y 2, que cualquier negocio o modelo que generáramos hiciera sostenible el periodismo independiente que hacíamos. O sea, no hacemos nada que pensemos que pueda afectar el periodismo independiente. Entonces tenemos 4 formas de monetizar. Lo primero es monetizar la audiencia. Y para eso tuvimos un jefe de negocios maravilloso que tenía como 22 años que se llama Manolo, y él se inventó hacer la red de anunciantes. Y entonces decidimos que en cambio de tratar de ir por las centrales de medios vendiéndole y rogándole que alguien nos comprara pauta, decidimos escoger solo 5 anunciantes que nos parecían que eran claves, que no tocaba rogarles, y ofrecerles más como un paquete de pauta que nosotros les administrábamos. Entonces eso lo llamamos la red de anunciantes, y eso es el 4% de los ingresos de La Silla, o sea, del 100% de los ingresos de La Silla es el 4%. Después se nos ocurrió algo que ha sido muy rentable desde nuestra perspectiva, y es La Silla Llena. Creamos una plataforma de debate de redes especializadas. Entonces tenemos una red de innovación, una red de educación, una red de paz, con expertos de la audiencia, pero que son expertos que invitamos, les damos un password para que ellos suban sus artículos, y conseguimos un patrocinador por cada una de esas redes. Entonces tenemos una fundación privada que se llama Empresarios por la Educación, que financia la red de educación. Nature Conservancy va a financiar a partir de este mes la red sobre temas ambientales. Entonces ahí hay una audiencia especializada que escribe, que le gusta llegar a nuestra audiencia educada, y hay unos patrocinadores que quieren los contactos con esa audiencia y posicionar su nombre amarrado a esa audiencia.
Eso es la silla llena, ya llevamos 2 años, este año renovamos automáticamente todos los patrocinios, lo cual para la silla es un milagro que uno no tenga que rogarle a nadie, sino que se venda sola. Entonces creo que ese es un modelo que es replicable, que funciona. La silla académica la creamos este año, ya vendimos todas las suscripciones y arrancamos en julio, y fue siguiendo el modelo de la silla llena. Y lo que decidimos es, las universidades tienen una cantidad de información que leen más o menos los 3 papás de los investigadores. Entonces, tienen mucha necesidad de divulgar ese conocimiento. Entonces, nosotros creamos una suscripción a solo 5 universidades, las mejores 5 universidades del país, que nos pagan un fee anual y suben a un repositorio que nosotros tenemos todas las reseñas de esos libros y papers académicos. Nosotros les ofrecemos que traducimos 10 de esos artículos que ellos suben y hacemos o un artículo periodístico o una entrevista con el autor o un video o una infografía que agregue valor a la coyuntura. Entonces, por ejemplo, estaba el escándalo de Odebrecht, entonces hicimos una entrevista con un académico, que la haga más lenta. Una entrevista con uno de los académicos sobre captura del Estado por parte de las empresas. Entonces, eso para la universidad pues es un valor agregado poder divulgar el conocimiento de los académicos, y para nuestra audiencia es un valor pues tener ese conocimiento académico. Como parte de ese paquete, también les permitimos subir los perfiles de 20 académicos con sus horas de atención al público y su especialidad de temas. Entonces, eso permite que los programas de radio los llamen, que los periodistas los consulten, y eso para las universidades es muy importante para posicionar su marca. Y el tercer elemento de ese paquete que les vendemos es un calendario de eventos académicos, porque pues no sé en sus países, pero en Colombia llevan gente increíble a hablar y van 20 estudiantes y mucho. Entonces, como los usuarios de la silla son súper, como decimos en Colombia, ñoños, que les encantan los temas así profundos, nosotros les damos la oportunidad de suscribirse al servicio y por WhatsApp les avisamos, hoy hay un evento a las 9 de la mañana. Entonces, estas 3 cosas para las universidades, pues han decidido pagarnos, ya tenemos, nos propusimos tener 5 clientes y arrancamos hace 2 meses, ya tenemos 4 y el otro está supuestamente a punto de firmar, entonces ya con eso arrancamos ahorita en julio. La otra estrategia es cómo monetizamos la marca. Entonces, tenemos un convenio con la Universidad Javeriana donde hacemos unos debates que llamamos sí o no, el poder de los argumentos, en donde llevamos a ministros a debatir contra senadores o a expertos a debatir contra alcaldes, y es un concurso de argumentos. La audiencia en el auditorio vota al principio cuál es su posición frente al tema, y al final, después de la hora de debates, vuelve a votar y gana el debate el que haya movido más personas de la audiencia, y la universidad nos paga por eso y por transmitirlo en vivo, que es algo que para nuestros usuarios es chévere y pues nos pagan por eso. Y ahora hicimos como un spin-off de eso y estamos haciendo un concurso de debate político entre niños de último grado de colegio. Entonces es como otra cosa. Bueno, tenemos las sillas regionales, es que hacemos una expansión regional, en donde ahora tenemos sillas en el Caribe, en el Pacífico, en alianza con universidades que nos patrocinan la silla y con ellos hacemos estos debates. Y alianzas de contenido, y es que siempre hemos hecho unos especiales, pero ahora descubrimos que podríamos conseguir un patrocinador para el especial. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo uno sobre los imprescindibles del Estado, y es como, siempre estamos criticando todo lo del gobierno, decidimos hacer ahora como, ¿cuáles son los 10 personajes imprescindibles en cada sector del sector público? Y eso nos lo está financiando una persona, y estamos haciendo otro como un gran especial sobre empleo que nos lo está financiando una fundación. Por último está el monetizar el know-how. Hemos descubierto ahora como que los empresarios están comenzando a interesarse en política, y entonces creamos un nuevo producto que es vino con empresarios o vino con Juanita, que eso sí no es mientras yo duermo, sino mientras me emborracho con ellos, y es, hacemos unas tertulias cada 2 meses para hablar con empresarios de política, con temas diferentes. El vino nos lo patrocina una cosa de vinos, y toda la serie lo patrocina un programa de negocios que se llama el CESA, una universidad. Y de ahí salieron los briefs empresariales, y es que estamos comenzando a mandar a hacer un servicio a las empresas, ahora lo estamos haciendo con los bancos, que hacemos un análisis político semanal y ellos se lo mandan a sus clientes
para entender pues, la transición en la que estamos. Y por último están los DiploHacks, que es que con esta red de expertos de la silla llena, los invitamos a encontrarles soluciones a problema específico con el policy maker sentado encargado de ejecutarla. Y eso pues lo financian también diferentes patrocinadores. Bueno, eso, y está lo de Super Amigos, que son el crowdfunding de los usuarios. Y este es el equipo de la silla. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Preguntas? Seguimos, si no. Okay. No hay preguntas. Seguimos. Bueno, Quería gracias. sugerir algo, que todas las preguntas que han quedado pendientes, perdón que no se nos ocurrió antes, si quieren vamos a, y podemos asegurarnos de que sean en lo posible contestadas, nuestro hashtag es LSM17. LMS. Entonces, LMS17. Si quieren enviar las preguntas con ese hashtag a las personas a las que quedaron en sus mentes preguntas por hacer, es un buen modo de que podamos incluir todas las preguntas. Nuestro siguiente presentador es Daniel Moreno, de México, de Animal Político. Gracias, gracias Graciela, Cuni, muchas gracias por la invitación. Miguel, gracias. Bueno, hablar de modelo de negocios en México yo creo que nos obliga a hacer una brevísima introducción con 3 elementos. El primero, porque los 3 marcan el negocio periodístico en México y por eso me parece fundamental mencionarlos. Primero que nada es la violencia. La violencia es algo que ha marcado el periodismo, particularmente en los últimos años. Seguramente ustedes conocen los números, 33 periodistas asesinados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lo que va del año van 7, más un desaparecido, pero además siempre es importante subrayar, más de la mitad de las agresiones que son sufridas por periodistas vienen de funcionarios de diferentes niveles de gobierno. Ese es el primer dato, la violencia. Segundo dato, el mercado mexicano tiene una particularidad que quizá comparte en algunas cosas con los brasileños, pero no con muchos más, que es los diferentes niveles de gobierno dedican cada año en total casi $1,000 millones a publicidad oficial. $1,000 millones que se distribuyen discrecionalmente, es decir, no hay ninguna regla de cuánto se le da a cada uno de los medios y por qué se le da. El daño en términos de derecho a la información y libertad de expresión me parece que es más o menos claro. $1,000 millones. Imaginen nada más, es la mitad del mercado total de publicidad de los medios impresos en México. Ha provocado estos $1,000 millones una explosión de sitios digitales en donde los periodistas le ponen el sitio a su nombre, es decir, ponen su nombre como dominio a fin de recibir publicidad oficial, aun cuando ni tienen visitas ni hacen periodismo. Y el tercer elemento es que, en una característica sin duda que compartimos con varios países de América Latina, tenemos una iniciativa privada particularmente temerosa. Mucha de ella es una iniciativa privada rentista que trabaja para el gobierno. Quizá el argumento que más veces he escuchado ha sido: no puedo contratar publicidad con ustedes porque son un medio demasiado duro. En ese contexto es en el que nace Animal Político hace quizá ya 6 años y medio más o menos, un contexto en donde el mercado mexicano yo creo que ha estado marcado básicamente por 2 vías. O haces un medio dedicado a las visitas, solo te interesa la agregación de contenidos, no haces contenidos originales y haces lo que, ahí sí es a gusto del cliente, periodismo Kardashian, dictadura del clic, gatitos y perritos de Facebook, como ustedes quieran, pero es básicamente el modelo. Pero el otro es las grandes piezas periodísticas que nadie lee, porque apenas tienes un puñado de lectores, algunos cientos de lectores y nada más. Frente a esos 2 modelos que han sido los más claros en el caso mexicano, nosotros intentamos optar por un camino intermedio. En estos 6 años y medio, hoy tenemos poco más de 4 millones de visitantes al mes, tenemos en Facebook y Twitter sumados casi 3 millones de seguidores y hemos pues intentado construir un sitio cuya venta principal es su propio contenido. Nosotros decimos, tenemos 2 características. Primero, el prestigio del contenido hecho por Animal Político, y segundo, el que no queremos ser un medio marginal, queremos ser un medio pues que tenga visitas, aun cuando esta es
quizá el tema más complejo de todos, porque crecimos buena parte de los periodistas que trabajamos en Animal en esta lógica de que el contenido es el rey. Sin embargo, yo soy un convencido y creo que la historia de Animal Político y seguramente de varios sitios que están aquí nos ha demostrado que no es estrictamente cierto, que el contenido, por supuesto, es lo que más genera visitas, sobre todo el contenido exclusivo, pero que tenemos que tener mucho más. Tenemos que tener estrategias en redes sociales para viralizar la información, para darla a conocer. Tenemos pues que hacer un trabajo adicional que vaya más allá de la simple publicación de contenidos. Por eso, con toda intención, uso una imagen de un viejo rey español, por cierto, pero no es alusión a nadie de los españoles presentes, simplemente es porque si no estoy hablando del país ni nada de eso, no. Pero sí creo pues que el contenido sigue siendo el rey, pero está bastante lejos de ser una monarquía absoluta. Lo que estamos diciendo, e insisto, creo que todo el mundo lo tenemos muy claro, pero a nosotros nos costó años de trabajo entenderlo, fue que el periodismo digital no puede ser ni de lejos el viejo periodismo, es decir, el periodismo que lanza sus contenidos y espera a que el público llegue y lo consuma, que la conversación en Internet es lo fundamental, que antes quizá esta era la imagen clásica de un periodista pontificándole a un público y diciéndole qué era lo importante y lo relevante. Hoy estamos obligados a conversar permanentemente con los lectores y que esta conversación es la que puede hacerte relevante en el entorno mediático de México. La conversación, por supuesto, me refiero sobre todo a redes sociales, pero no solo a esto. Un elemento adicional que hemos tenido que aprender y no fácilmente en el desarrollo de Animal Político es esto. Siempre creímos que uno invertía en periodistas y gastaba en algo más, gastaba en un programador, gastaba, con perdón de Miguel, pero bueno, alguna vez trabajamos juntos y esa era parte de nuestro problema, cómo hacer entender a la redacción que también invertimos en programadores, en editores de video, en diseñadores y demás, y no solo podemos tener periodistas. Animal Político vivió pues, poco más de la mitad del tiempo que hoy lleva de vida, solo teniendo periodistas. El editor de video de Animal Político tiene 6 meses. La editora de audiencias de Animal Político tiene 9 meses en el empleo. Es decir, nos costó mucho trabajo y muchos tropiezos no entender que el nuevo periodismo que se hace en el mundo digital no puede ser, insisto, un periodismo en donde solo tengas periodistas, sino también tienes que asumir, lo que insisto, para muchos es obvio, que son tan periodistas los editores de audiencias como los diseñadores, como los programadores y demás. Por eso soy un convencido de que hoy elementos como estos, que muchos de ustedes conocen, son absolutamente indispensables para nuestro trabajo. Necesitamos editores multimedia, de video, de audiencias, diseñador de información, es decir, estos otros oficios que no son el reportero en el sentido clásico. Pero además que tenemos que aprender de todos los términos que están en la otra columna, porque sin ellos simplemente no nos van a llegar a leer. Los tropiezos de estos 6 años nos han obligado pues a repensar nuestro trabajo. Imaginen ustedes, nosotros apenas tenemos 1 año con un área de comercial propia, porque habíamos optado por contratar empresas externas que nos comercializara, lo cual evidentemente ha sido un error. Hoy ya tenemos nuestra propia área comercial y de negocios, porque les decía, uno de los aprendizajes, quizá el más importante cuando de modelos de negocio se trata, es no podemos tener una sola fuente de financiamiento. Lo que hemos optado en Animal Político es tener todas estas, porque todas estas fuentes de financiamiento son las que nos van alimentando en el día a día. Algunas veces nos falla una o nos falla el otro, pero nos ha permitido esto, mantenernos estos 6 años y medio con un equipo de 17 personas, 18 personas, y que hemos, digamos, para el caso mexicano de periodismo independiente y además de un periodismo que solo se dedica a cubrir violencia, derechos humanos y corrupción, que es lo que hacemos nosotros, ha tenido como gran triunfo no solo los poco más de 4 millones de lectores, sino que hemos pagado los salarios a tiempo casi todas las veces, casi todas las veces. Pero bueno, decíamos, creo que este es el gran aprendizaje.
Arrancar hoy un medio en América Latina te tiene que obligar a pensar permanentemente en cuál es el modelo de negocios y asumir que es vender todo lo posible. Y todo lo posible, lo decía Juanita hace un momento, con todas estas ideas, nosotros, estas otras, son las que nos dan la posibilidad de sostener un medio, insisto, que sea dedicado solo a esto. Violencia, derechos humanos y corrupción. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Hola. Hola. ¿Crees que justamente esa segmentación en cuanto a temas favorece el modelo de negocios o no necesariamente? Yo no creo que sea la segmentación de temas, sino, y perdóname que lo diga así con toda la soberbia del mundo, pero es la calidad del periodismo que intentamos hacer. Es decir, nosotros lo que hoy nos encontramos es que la marca Animal Político se asocia ya en México con independencia y con calidad. Y creo que ese ha sido el activo fundamental por el cual nosotros podemos trabajar. Déjame ponerte un ejemplo. Hay empresas que nos contratan para hacerles contenidos para sus propias páginas. Evidentemente lo hace una redacción que se dedica solo a información comercial. ¿Por qué nos contratan a nosotros y no a una agencia digital que cobra más barato? Porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Porque nosotros lo que vendemos es la calidad de nuestro trabajo periodístico. Por eso creo que es lo más importante de todo, ¿no? Gracias, Daniel. Al contrario, muchas gracias.